Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un dilema, ¿eh? Un dilema de los clásicos. A ver, Quieres ese jardín perfecto, ¿no? Con ese aire de piedra, de madera. Pero claro, piensas en el mantenimiento y... y te echas para atrás. Malas hierbas, barnizar cada 2 por 3. Exacto. Pues bueno, los documentos que tenemos hoy, que son de la empresa Pavigrupo Hispana, hablan de una solución que suena casi a magia. El hormigón impreso. Sí, Vamos a ver si de verdad es el fin de ese dilema, analizando a fondo qué es, por qué parece que está en todas partes y qué claves hay que entender. es que has dado en el clavo. La elección de un suelo exterior es un compromiso constante entre la estética, el presupuesto y sobre todo el tiempo que le vas a dedicar. Claro. Y lo interesante de estos artículos es que nos dejan ver cómo una misma tecnología, intenta resolver ese compromiso en climas tan distintos como el de Madrid, Guadalajara, Toledo o Segovia, donde los veranos castigan y los inviernos no perdonan. De acuerdo. Pues vamos a ello. La primera pregunta es la fundamental. ¿Qué es exactamente el hormigón impreso? Porque hormigón suena a obra, a algo industrial, pero luego ves las fotos y parece, no sé, el patio de una casa rural. Esa es la paradoja, sí, y lo que lo hace tan interesante. En esencia, es un pavimento de hormigón tradicional, el que todos conocemos, que se vierte allí mismo. Pero la magia, digamos, ocurre mientras está fresco, justo antes de que empiece a endurecer. Ajá. En ese momento se le aplican dos cosas. Primero, una capa de colorante en polvo, que se integra en la superficie. Y segundo, se presiona con unos moldes de neopreno que tienen grabados los patrones. O sea que no es una losa que compras y pones, sino que se tatúa el diseño directamente en el suelo. Tatuar es una analogía perfecta, muy buena, sí. Se estampa la textura y el color en el propio material. Por eso el resultado puede ser tan realista. Claro. Los documentos mencionan los patrones más demandados. Imitación de adoquines, piedra irregular, lajas de pizarra. ¿Y incluso madera? ¿Madera? Sí, consigues la apariencia visual de esos materiales, pero en una única pieza continua, sin juntas. Entiendo la teoría, pero seamos sinceras, ¿de verdad no se nota que es una imitación? ¿No corres el riesgo de que tu patio parezca un poco un decorado? Es una pregunta excelente, y es donde la calidad del trabajo se vuelve crucial. Un trabajo bien hecho, con buenos moldes y una aplicación de color inteligente, puede ser increíblemente convincente. Ya. La clave, como te decía, es que no es solo una capa de pintura. El color penetra y la textura es real, tiene relieve. Donde se diferencia, para bien y para mal, es en las juntas. No hay juntas reales, sino marcas que las simulan. Y a veces la gente piensa que esto es lo mismo que el hormigón pulido, el que se ve en locales modernos o en garajes. Nada que ver. Son dos conceptos opuestos, totalmente. El hormigón pulido busca una superficie lisa, continua, brillante. Es minimalista. Funcional. Eso es. El hormigón impreso busca lo contrario. Textura, relieve, la evocación de otro material. El pulido es para interiores de vanguardia. El impreso es el camaleón de los exteriores. Vale. Un camaleón que parece resolver ese gran dilema. Al leer los documentos me sorprendió que la ventaja número uno que todos repiten no es la estética, sino la durabilidad. Hablan de que puede aguantar más de 20 años. ¿Es esto realista o es un argumento de venta un poco optimista? Es realista, sí, pero con un matiz importante que luego veremos. La base de su durabilidad es que es una losa maciza de hormigón armado. Claro. Está diseñado para soportar el peso de vehículos, el trasiego constante, muebles, mucho más que los adoquines individuales, que con el tiempo se pueden mover o hundir. Sí. Y además, está pensado para el clima de la península. Los artículos de Segovia y Toledo lo dejan muy claro. Esto tiene que aguantar heladas y un sol de 40 grados. Y este producto bien ejecutado lo soporta. Y la consecuencia de esa resistencia es el bajo mantenimiento. Ahí es donde creo que mucha gente encuentra el verdadero atractivo. Absolutamente. Piensa en un suelo de adoquines. El punto débil son las juntas. Las hierbas. Ahí crece la hierba, se acumula suciedad. Con la madera, la lucha es contra la humedad, los insectos, el sol. Necesitas lijar, barnizar. Sí, cada pocos años. Aquí, al ser una superficie continua, no porosa, esos problemas desaparecen. No hay juntas. La limpieza es con una manguera a presión y listo. Pero antes has dicho que la durabilidad tenía un matiz. Me imagino que no es instalarlo y olvidarse para siempre. Exacto. Ahí está el kit de la cuestión. El secreto para que dure esas 2 décadas o más está en una capa final, una resina de sellado que se aplica al terminar. Ajá.
Este sellador es el escudo del pavimento. Realza el color, lo protege contra manchas de aceite, lo impermeabiliza y, muy importante, lo protege de los rayos ultravioleta del sol, que son los que degradan el color. Y ese sellado hay que renovarlo. Eso es. Las fuentes varían un poco, pero hablan de cada 3 a 5 años, dependiendo del uso y de cuánto sol reciba. Entiendo. O sea, el mantenimiento no es cero, pero es pasar una tarde aplicando una resina cada 4 años en lugar de pasarte los fines de semana de primavera arrancando hierbajos. Precisamente. Lo que estamos viendo no es solo un material práctico, es casi un cambio de mentalidad. ¿A qué te refieres? Antes, la durabilidad industrial significaba, pues, fealdad. Y la belleza de la piedra o la madera, un mantenimiento constante. Esta técnica, el hormigón impreso, rompe ese compromiso. Es, en cierto modo, la democratización de la estética de lujo en exteriores. Además de la seguridad, que es algo que mencionan mucho, sobre todo para zonas de piscina. La propia textura lo hace antideslizante. Sí. Y es una cualidad que viene de serie, digamos. Al estampar el molde, creas una superficie rugosa que ofrece mucho más agarre que una baldosa lisa, sobre todo cuando está mojada. Claro. Por eso es tan popular para los bordes de piscinas, pero también para rampas de garaje o zonas en pendiente. Vale. Con esa resistencia, esa versatilidad y siendo antideslizante, me imagino que no solo se usa para la entrada del coche. ¿Dónde más se está usando? Los usos son muy amplios. Lo más evidente en viviendas, patios, terrazas, caminos de jardín. Pero cada vez se ve más en espacios públicos. Como en parques o plazas. Exacto. Parques, plazas, aceras. Sitios donde necesitas algo que aguante un tránsito masivo, que sea seguro y que no exija un mantenimiento constante. Y luego está una aplicación que sorprende a mucha gente, el hormigón impreso vertical. Lo mismo, pero en paredes. Exactamente. La misma técnica, estampar con molde sobre un mortero fresco, pero aplicada a muros o fachadas. Es una alternativa para revestir una pared y darle un aspecto de piedra sin tener que hacer una obra mucho más compleja. Suena sencillo en teoría, pero me da la impresión de que el proceso de instalación es uno de esos en los que el diablo está en los detalles. Totalmente. Se puede resumir en 4 pasos, pero cada uno es crítico. Si uno falla, el resultado final se resiente. No es un trabajo para aficionados, desde luego. A ver, vamos a desglosarlo. ¿Cómo empieza todo? Me imagino que no es solo llegar y echar cemento. Para nada. El paso 1, y el más importante, es la preparación del terreno. Hay que excavar, nivelar y compactar la base a conciencia. Para que no se hunda. Claro, si la base no es estable, el hormigón acabará fisurando por muy bueno que sea. Sobre esa base se coloca una malla de acero, que será el esqueleto. El armazón, que le da consistencia. Correcto. Luego viene el segundo paso, el vertido. ¿Se vierte una capa de un grosor adecuado al uso que se le va a dar? No es lo mismo un camino que una entrada para coches. Exacto. Se extiende y se nivela con mucha precisión, porque de esta planidad dependerá todo lo demás. Y aquí llega el momento artístico, ¿no? Sí. El tercer paso es una carrera contrarreloj y requiere mucha pericia. Con el hormigón en su punto justo de fraguado, Ni muy blando ni muy duro. eso es, se espolvorea el colorante y se empieza a estampar con los moldes. Hay que hacerlo con la presión justa, de forma continua, para que el dibujo encaje perfectamente. Aquí es donde un buen profesional se distingue de uno mediocre. Y para rematar, el escudo protector. El cuarto y último paso. Una vez el hormigón ha curado, pasados unos días, se limpia bien y se aplica esa resina de sellado de la que hablábamos. Es lo que le dará el acabado final, protegerá el color y garantizará que dure. Un proyecto de tamaño medio puede llevar entre 3 y 5 días. Es relativamente rápido. Hablemos de la parte que decide muchas cosas, el dinero. Al mirar los precios en las fuentes, me encontré con que varía muchísimo. En Madrid citan entre 20 y 40 euros el metro cuadrado, pero en Guadalajara o Segovia el rango sube a 30-50 o incluso 35-50. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esa variación tan grande? Es la pregunta del millón. Y los documentos nos dan varias pistas. No hay un precio único porque no hay dos trabajos iguales. El primer factor, el más evidente, es el tamaño. Como en casi todo, cuantos más metros cuadrados, más barato es el precio unitario. Lógico. La Fuente de Madrid, de hecho, menciona descuentos para superficies de más de 300 metros. Vale, ¿qué más? El segundo, el estado del terreno. No es lo mismo llegar y verter sobre una base ya lista que tener que demoler un suelo antiguo, retirar escombros y hacer un trabajo de nivelación importante. Entiendo el trabajo previo. El tercero, la complejidad del diseño.
Un molde sencillo con un solo color es más rápido y barato que un diseño que imita la piedra de un pueblo, con varios colores y un patrón más difícil. Y supongo que la calidad de lo que no se ve también cuenta. Ese es el cuarto y el más importante, y donde no conviene ahorrar. La calidad del hormigón, de los pigmentos y sobre todo de la resina de sellado. Ah, Puedes encontrar ofertas muy baratas, pero quizás te están poniendo un sellador de baja calidad que a los 2 años ha desaparecido, dejando el color expuesto. Es un clásico, lo barato sale caro. claro. Y por último, la ubicación, que puede añadir costes de desplazamiento. Por eso siempre hay que pedir un presupuesto detallado. Creo que tenemos una visión muy clara. Si tuviera que resumirlo todo, diría que esta técnica ha conseguido lo que parecía imposible, unir la fuerza bruta del hormigón con la delicadeza estética de materiales nobles. Es la funcionalidad del hormigón con el alma de la piedra o la madera, como decíamos. Es una solución camaleónica que se adapta al clima del centro de España y que, a largo plazo, resulta ser una inversión muy inteligente. Y me da la sensación de que su éxito va más allá de la simple practicidad. Sin duda, refleja una tendencia muy actual. Ya no nos conformamos con soluciones que simplemente funcionan. Quieres que sea bonito. Queremos que nuestros espacios, incluso la entrada del garaje, digan algo de nosotros, que tengan un estilo. Y el hormigón impreso permite esa personalización masiva sin los costes o los dolores de cabeza de los materiales originales. Es una solución de ingeniería que responde a un deseo. Profundamente estético. Eso es. Una síntesis perfecta. Hemos analizado qué es, sus pros, sus contras ocultos y cómo se traduce en un presupuesto. Y con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, desgranar estos temas. Y como es costumbre, dejamos una reflexión final para que siga resonando. Hemos visto cómo esta técnica puede replicar la apariencia de la piedra, la madera o el ladrillo con una fidelidad sorprendente. Esto nos lleva a una pregunta interesante sobre el diseño y la percepción. Si un material fabricado puede ofrecer la belleza de uno natural, pero sin sus desventajas y a un coste menor, ¿qué valor le queda a la autenticidad del material original en nuestros hogares y ciudades?